Amén, hermanos de Chile. Bueno, el Señor nos bendiga a todos los hermanos que están en esta hora conectados y a todos los que también van a ver esta escuela dominical. Como siempre, la honra, la gloria es del Señor y sabemos que el Señor domingo tras domingo nos está hablando y enseñando un poquito de su palabra. Muchas veces la palabra del Señor es repetitiva. Hemos podido escuchar muchas veces el mismo texto, pero en cada momento el Señor nos enseña y algo cierto siempre tenemos que aprender de la palabra del Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor, la cual se encuentra en Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, en el capítulo 19. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 7, inclusive el 7. Segunda de Reyes 19. Bien, hermano, Segunda de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 al 7, le vamos a dar lectura y lo hacemos, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Dice así: Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquín mayordomo, a Semna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que su tierra caiga a espada. Señor, confirme, ¿cierto?, la lectura de su palabra. El Señor nos dé gracia para poder compartir lo que el Señor tiene preparado a ustedes, para poder entender también que la palabra hoy día sea lo más clara posible. Así que lo hacemos en el nombre del Señor. En forma personal, hermano, hoy día he estado leyendo este pasaje, cierto, hermoso. Hoy día la escuela es hermosa, siempre la escuela dominical es hermosa, pero en sí este pasaje que hemos leído es maravilloso, hermano, porque si lo podemos ver y comparar con los tiempos actuales, dice la palabra que la Biblia jamás va a pasar de moda. La palabra del Señor, ¿cierto?, dice que pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero la palabra, ¿cierto?, siempre vivirá. Y si usted se fija, cuando uno lee la palabra del Señor, uno la tiene para uno, porque mira y dice: uy, la palabra del Señor es lo que me está pasando a mí, es lo que estoy viendo yo ahora, es lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y estamos leyendo el Antiguo Testamento, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Gloria al Señor para siempre. Podemos ver, hermano, y lo apunté por acá, dice que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ¿cierto?, de manera silente, nosotros siempre debemos confiar en nuestro Dios. Porque vengan los problemas que vengan, pasen las cosas que pasen, siempre Dios nos dará una solución a nosotros, una solución victoriosa. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿cierto?, el rey estaba, ¿cierto?, ahí rajando vestiduras, con dolor, con tristeza, ¿cierto? El rey Ezequías, viendo todo lo que pasaba con el pueblo, viendo cómo los asirios, ¿cierto?, le hacían la vida imposible, viendo cómo ellos se burlaban de Dios y trataban de hacer
de entender al pueblo de que el Dios que ellos servían era un Dios que no servía para nada. ¿Y por qué digo esto y por qué quizá hice esta pequeña introducción? Porque podemos ver en estos tiempos, hoy, que la humanidad completa está tratando de hacer exactamente lo mismo. Tratar de decirle a toda la humanidad de que Dios no existe. Dios no existe para mucha humanidad. En especial hoy en día para los jóvenes. Los jóvenes no creen en Dios. Y hemos podido ver cómo la juventud y la humanidad hoy en día está escandalizada en las cosas terrenales. Cómo la juventud, ¿cierto? Pudimos ver el otro día cuando sacaron a un Cristo, lo quemaron, qué sé yo. Hacen parodias de Jesucristo. Pero todavía hay un remanente. Y la palabra hoy día lo dice, hermano. Todavía hay un remanente que ha creído, que ha confiado en este Dios grande y poderoso. Y esa bendición es suya y es mía en estos tiempos. Gloria a Dios para siempre. El Señor de una u otra manera nos va enseñando en su palabra de que Él un día volverá por nosotros. Y Él va a volver por su iglesia, por una iglesia, ¿cierto?, consagrada a Cristo. Una iglesia que no creyó en esto que nos están diciendo a nosotros. No creas en Dios, cree en esto. Cree en esta ley. Sigue este camino. Si seguís este camino te va a ir bien, vas a ser exitoso, vas a tener plata, vas a tener todo otro. Pero nosotros, hermanos, hemos creído en este otro camino, en el camino de Dios, en ese camino que a nosotros nos va a llevar mucho más allá del éxito, en ese camino donde nosotros algún día vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ver cómo nuestro Dios, ¿cierto?, vamos a poder estar con Él, alabándole, bendiciendo su nombre, en lugares celestiales, hermano, en lugares especialmente preparados para usted y para mí. Mire qué maravilloso es esto. Pero al igual que la palabra del Señor, ¿cierto?, podemos ver que desde los tiempos de la liberación de los israelitas, con Moisés, el pueblo, ¿cierto?, ya comenzaba a rebelarse. Aún cuando Dios hizo milagros, los alimentó, ¿cierto?, les puso sombrita, les puso calorcito para que el pueblo de Dios caminara, aún así el pueblo se empezó a rebelar y empezó a levantar falsos dioses. Fue así tanto la porfía del pueblo que la promesa de entrar en 40 días se alargó a 40 años, ¿cierto? Por la porfía del pueblo, por confiar en otras cosas que no son las cosas espirituales, las cosas del Señor. Y nosotros los cristianos vivimos lo mismo día a día. Yo creo que muchos de los que están acá o los que ven, en especial los que trabajamos y tenemos que salir todos los días a nuestro trabajo, llegamos a nuestro trabajo y somos el único que somos cristianos es uno. Y todos los demás están en contra nuestra. Cuando vamos al colegio, los que estudian, llegan al colegio, tú sos cristiano, es como un bicho raro el cristiano. No, es que es cristiano, no lo pesquemos mucho, que es cristiano, es fanático, es medio loco. ¿Se da cuenta? Pero si usted ve la cualidad del cristiano, un hombre sano, un hombre tranquilo, un hombre de casa, un hombre de bien, deberíamos alabarlo, ¿cierto? Deberíamos decirle, oye, la persona es un hombre correcto, intachable, pero no, la humanidad está todo al revés. Como que el cristiano no encaja, ¿cierto?, en la humanidad. Y vienen por ahí muchas veces los bullying, vienen las burlas. En los colegios muchos niños quizás les cuesta decir que son cristianos porque se le tiran encima a todos los otros, haciéndolo entender de que Dios no existe, ¿cierto? Lo mismo pasaba a Ezequías, el rey de Judá, ¿cierto? Era un rey bueno. Ezequías era un rey que hacía la voluntad de Dios, trataba de apegarse a todas las cosas del Señor, ¿cierto? Trataba de caminar y de enseñarle a todos los demás y de decirle a su pueblo que el único Dios que había era el Dios, ¿cierto? Su Dios era el Dios verdadero. Pero aparecía, ¿cierto?, el rey Senaquerib, ¿cierto?, el rey de los asirios, que le decía, no, ese Dios no existe y no estamos ni ahí con tu Dios porque nosotros, ¿cierto?, tenemos un ejército, tenemos miles de hombres, mucho más grandes que tu ejército, y vamos para allá y te podemos derribar con nuestro ejército. Pero ahí estaba la confianza de Ezequías. Y Ezequías veía cómo su pueblo empezaba a tener miedo de estas cosas. Tenía miedo de los asirios, porque el rey Senaquerib
enviaba, ¿cierto?, a un hombre a amenazar constantemente al pueblo de Judá, hermanos, para decirles de que ellos eran mucho más, y los amenazaba con este poderío militar. Y realmente Asiria era mucho más poderoso que Judá. Pero lo que los asirios no sabían, que el Dios que ellos servían, que Judá servía, era un Dios grande y mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera, ¿cierto?, aquí en lo terrenal. Y aquí viene una gran enseñanza en esta escuela dominical. Una gran enseñanza. Lo digo yo por gran enseñanza porque nosotros cuando tenemos problemas muchas veces nos quejamos. De repente nosotros, hermanos, nos quejamos por cosas tan pequeñas. Y vemos, hermanos, que hay personas que están mucho más problemadas que nosotros y no se quejan. Están ahí. ¿Saben lo que hacían las personas de Judá? Guardaban silencio. Ellos confiaban 100% en su Dios. Y sabían que Dios no los iba a dejar solos. Sabían que Dios tarde o temprano iba a traerles justicia. Tenemos a un Dios justo, hermano, a nuestro favor. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos un problema, tenemos una dificultad, y ya nuestro Dios lo minimizamos. Tenemos una enfermedad y ya no confiamos. Teniendo, hermano, a lo más grande de nuestro lado, a este Dios maravilloso, que a lo mejor tarda muchas veces, a lo mejor muchas veces no lo escuchamos y pensamos que no está. Pero sabe, este Dios está presto a las 24 horas del día. Para usted, para mí. Hay una alabanza, la he escuchado hoy día en la mañana y es en base a la palabra. Decía, quiero una sonrisa cuando todo esté mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Una alabanza muy antigua, hermano, ¿cierto? Pero que nos dice, nos demuestra a nosotros que nosotros, hermanos, hoy en día fuimos comprados a precio de sangre. Hoy en día nosotros somos un linaje diferente. No quiere decir que nosotros seamos más que los otros. No, siempre con la humildad. Pero nosotros somos diferentes porque ahora nosotros somos de Él. Por lo tanto, nosotros ahora como somos de Él, tenemos a quien clamar, tenemos a quien pedir. Y si a lo mejor Él se demora, si a lo mejor Él tarda, es porque quiere lo mejor para nosotros. Y cuando llega el momento en que el Señor nos responde, hermano, créame que es lo mejor para nosotros. Es algo maravilloso lo que Dios hace con nosotros. Ezequías, ¿cierto?, al ver que su pueblo, al ver que muchos dudaban de estas cosas, rajó vestiduras. La forma de rajar vestidura, hermano, era una forma de mucha tristeza, cuando las personas tenían preocupación, cuando las personas estaban tristes, estaban complicadas, rajaban vestiduras y se vestían de silicio para demostrar, ¿cierto?, a las personas su tristeza. El silicio, hermano, eran piel de cabra, ¿cierto? Era piel de cabra, esa era su forma de vestir. Gloria a Dios para siempre. Y es así como Ezequías fue donde se juntó y fue tanto su tristeza, su pesar, que fue donde el profeta Elías, ¿cierto?, para pedirle ayuda, para pedirle un consejo, porque él era su consejero personal, era el consejero, ¿cierto?, del rey Ezequías. Entonces yo voy a ir a la palabra del Señor, lo apunté aquí, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 19, lo mismo que leímos al principio en el versículo 5 y 7, habla de lo que Ezequías, ¿cierto?, habló con Elías. Lo vamos a buscar al tiro, lo voy a leer. Dice, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió así, diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con los cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Gloria al Señor para siempre. Ahí estaba la respuesta de Dios para el pueblo de Judá, para los que confiaban en él, que a lo mejor tardaba, no sé, a lo mejor no estaba al tiro, pero ahí estaba la respuesta.
dijo el Señor, yo voy a hacer ahora, yo voy a introducirme en lo que a lo mejor terrenalmente ellos no podían hacer, porque a lo mejor si ellos hubiesen ido a la guerra de forma terrenal iban a perder, porque el poderío militar de ellos era mucho más. Entonces, por lo tanto, ellos fueron y pudieron hacerlo de esa forma. Entonces, hermano, era tanto el poder. Perdón, hermanos, que estaba pasando un vehículo y no se fue el ruido. Entonces, esto era, hermano, lo maravilloso del Señor. Que el Señor, pese a que, hermano, nosotros muchas veces creemos que Dios no está con nosotros, Él nos ayuda. Y fue así como Ezequías, hermano, estaba tranquilo por la respuesta, ¿cierto?, que Isaías le había dado. Y el rey de Asiria se fue a su tierra porque escuchó los rumores y al final la muerte que él tuvo fue a espada, ¿cierto? Fueron sus dos hijos que lo acabaron. Y Dios envió a su espíritu, al Espíritu Santo, a que descendiera y acabó, ¿cierto?, con todos los asirios. Así es el Señor. Envió un ángel ahí a ese lugar. Y ellos murieron de una forma terrible, los asirios murieron terriblemente. Y así se puede comprobar que el poder de Dios sobre sus hijos es más poderoso que cualquier poder militar, ¿cierto?, que haya en el mundo o en todas partes. Por lo tanto, hermanos, a nosotros muchas veces se nos levantan gigantes, ¿cierto? Se nos levantan situaciones que a lo mejor nosotros las vemos por encima y nos miramos a nuestras condiciones y decimos, claro, yo no puedo derribar a ese gigante, no voy a poder con este problema económico, no voy a poder con el despido de mi trabajo, no voy a poder con lo que se me ha dado. Y muchas veces, hermano, lo vivimos a lo mejor en un punto de predicación, un humilde y sencillo punto de predicación. Cuando la hermana dice, usted va a predicar, y la hermana dice, no, yo no puedo, es que no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Y cuando nosotros dejamos entrar a Cristo, entrar al Señor, entrar a nuestro Dios, nosotros, hermanos, somos transformados, somos liberados, y cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier cosa extraña que venga a nuestra vida, cualquier enfermedad puede ser derribada, hermano, porque nosotros ahora tenemos un poder en nuestra vida que está a nuestro favor. Y así como Ezequías confió, así como el pueblo de Judá confiaba, yo le invito, clase blanqueado, le invito, hermanos en Cristo, amigos, ¿cierto?, a que confiemos en el Señor, a que depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Por eso esta es una palabra hermosa, hermano, que nos llama a confiar plenamente en nuestro Dios. Aunque, hermano, no tengamos absolutamente nada, nada de nada, Dios nos llama a confiar en Él. Mira un testimonio cortito, hermano. Había un hermano, una persona, no era hermano en esos tiempos, era una persona que tenía mucha plata, mucha plata. Y resulta que él decía, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Dios, para nada. Dios conmigo no va, porque yo tengo todo. ¿Para qué quiero a Dios? Yo no creo en esas cosas. Tendría que ser el hombre más pobre del mundo para creer. Y fíjese usted que Dios lo escuchó. Y ese hombre poco a poco fue perdiendo contactos, fue perdiendo negocios, fue perdiendo propiedades, y de repente, hermano, perdió todo. Tomó a su esposa, tomó a sus hijos, y una persona le pasó un lugar para que él viviera. Y él vivía de allegado en una pieza, en la pobreza máxima que él podía tener. Y llamaba a sus contactos, oye esto, porque él era un empresario importante. Y resulta de que nunca nada le resultaba, no le iba bien. Y un día sentado, ¿cierto?, en una cuneta, venía el punto de predicación por la calle. Y este hombre lo miró porque él nunca necesitaba a Dios, porque siempre decía los canutos falsos, etcétera, cosas. Y lo miraba. Y vino una voz a su oído que le dijo, tú pediste ser el hombre más pobre del mundo. Ahora que lo eres, cree en mí. Y ese hombre, desde ese día, se transformó al evangelio. Y
Cuando él llegó a la iglesia, los negocios empezaron a salir adelante, y el hombre volvió a ser un hombre rico, pero ahora confiaba en su Dios, aunque fuera lo que fuera, hermano, confiaba en su Dios. Que no nos pase a nosotros, hermano, que no perdamos, porque a lo mejor no somos ricos en dinero, pero somos ricos en espíritu, y eso es lo máximo. Por lo tanto, que no nos pase a nosotros perder esta riqueza espiritual por cosas que vengan a la vida y por cosas que vengan a la tierra, hermano. Con Cristo somos más que vencedores, somos más que vencedores. Gloria a Dios para siempre. La oración de Ezequías a Dios, yo lo apunté, no lo leí hoy día, pero está en el mismo capítulo 19. Voy a leer el versículo 15 al 19 para que usted escuche la oración de Ezequías a nuestro Dios. Dice así: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios, muéstranos, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Y quién ganó, hermano? Judá ganó. El Dios de Judá ganó por sobre todas las cosas. No blasfememos nunca en contra del Señor. No importa lo que estemos pasando, digamos amén, sí Señor, vamos adelante. No tengo ni uno en el bolsillo para llegar allá donde tú me mandaste, pero en el amor de Dios voy a ir igual. Usted no va a entender cómo el Señor va a ir poniendo vehículos y va a llegar igual. Porque el poder de Dios, hermano, y las cosas de Dios están en un sí y están en un amén. Así que le doy gracias al Señor en esta hora por permitirme esta hermosa oportunidad de poder haber compartido su palabra. Quiero pedirle disculpas si escuchó un poquito a un bebé llorar un poquito. Estamos con mi hija acá y yo trato de hacerla partícipe también a ella, a mi esposa, de las cosas del Señor. Y aunque llore un poquito no importa, porque algo a ella también le queda, algo escucha. Por lo tanto, agradezco al Señor que me haya sido, ¿cierto? Me haya utilizado en beneficio de su pueblo, ¿cierto? De poder haber hablado de las cosas del Señor. No hay nada más hermoso que eso, hablar de las cosas del Señor. Voy a leer la promesa, a orar, para que está en el Salmo 37, el versículo 1 al 3, y la voy a leer en el nombre del Señor. Mire, no, para que usted la escuche. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esto es para nosotros. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Bien, hermano, le invito a que cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas, pero muchas gracias por este consejo de tu palabra que has dado en este día domingo. Gracias, Señor, porque hemos podido hablar de estos dos reyes, Señor, tanto el rey de Judá como del rey de Siria. Uno que creía en ti profundamente y uno que blasfemaba en contra tuyo. Pero pudimos ver, Señor, que triunfó aquel que ha creído en ti. Todas las cosas, Señor, del mundo redundan de diferente manera, pero todas las cosas giran en torno a ti. Te agradecemos que tú nos hayas tomado en cuenta en este día, Señor, y que podamos haber escuchado este mensaje. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. No importa lo que estemos pasando, no importa si la enfermedad sea para muerte, Señor, pero confiemos en ti, porque tú siempre tienes la última palabra de todas las cosas.
Te agradecemos, Dios mío, por darnos esta oportunidad y mantén siempre, Señor, tu palabra en alto, porque a lo mejor habiendo poquitos o habiendo muchos, más de alguno, a más de alguno le va a llegar a su corazón. Te damos gracias, Padre, por todo y sigue confirmando este servicio, lo cual te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, mis hermanos.